este curso de relatividad general, me parece interesante introducirlos a, a un concepto, bueno, fundamental. De hecho, fue uno de los conceptos inspiradores para Einstein en su formulación de la teoría general de la relatividad, que es el principio de equivalencia, que básicamente, como su nombre lo indica, se basa en una equivalencia que en realidad ya la notó intuitivamente y experimentalmente Galileo, 300 años antes que Einstein, y es esta equivalencia, y bueno, luego fue más madurada y perfeccionada por Newton, que es esta situación de, llamémosle, indiferencia observacional entre estar en un sistema de referencia inercial, entre comillas, en el sentido viejo de la palabra inercial, inmerso en un campo gravitatorio, y versus estar en un sistema acelerado en el cual no hay campo gravitatorio. El concepto de fuerzas inerciales, que empezó con Galileo, pero que se desarrolló con Newton, las fuerzas inerciales que aparecen en un sistema de referencia acelerado como indistinguibles de estar en un sistema no digamos, inercial, pero inmerso en un campo gravitatorio uniforme, ¿no? Entonces vamos a un poco, les voy a compartir pantalla. Vamos a discutir un poquito el contexto, un poquito histórico y filosófico detrás de esta idea del principio de equivalencia. O sea, la noción de equivalencia tiene una larga historia y de alguna manera la ponemos en contraposición a la noción de estados naturales. ¿Por qué? Porque cuando hay estados naturales o estados que son más naturales que otros, eso indica que hay estados que no son equivalentes a otros. O sea, cuando hay estados más naturales que otros, significa que hay estados que no son equivalentes a otros. Parece un juego de palabras o hasta una perogrullada, pero, digamos, un estado que sea más natural que otro, claramente no es equivalente a otro, ¿no? Entonces, uno de los grandes pioneros en un montón de cosas, relacionadas tanto con la filosofía como con la filosofía natural, fue Aristóteles, quien, digamos, fue uno de los primeros en formular una física, ¿no? Una física que, errada o no, fue un primer intento sistemático de formular una, llamémosle, física en el sentido de filosofía natural, sistemática de la naturaleza. No, digamos, no equipada con matemáticas, para eso va a haber que esperar, y no por culpa de Aristóteles, sino por una cuestión de que no era el momento de maduración de la humanidad para eso. De hecho, hubo que esperar, digamos, eh, casi dos milenios para que esa revolución científica hiciera esa unificación, entre comillas, entre la matemática y la filosofía natural. Pero bueno, volviendo a Aristóteles, él decía que las cosas caían porque su lugar natural era abajo. O sea, el abajo era una noción absoluta. eh, y una vez que llegaban, mm, vamos a decir, al lugar más natural, compatible con sus condiciones de contorno, entonces el estado natural, ¿no?, de las cosas es el del reposo. Una vez que una cosa está en su lugar natural, esa cosa pasa a estar en su estado natural, que es el reposo. Y concomitante con esto, claramente para Aristóteles el arriba no es equivalente al abajo. En una visión geocéntrica como la de Aristóteles, el abajo es más abajo cuanto más cerca de la Tierra está, y digamos, en una visión de una Tierra esférica, como es la que tenía Aristóteles y muchos otros
griegos de la época. Eh, el abajo, una vez que uno atraviesa la Tierra, sería cuanto más profundo esté en la Tierra. Pero digamos, fuera de la Tierra, el abajo es más abajo cuanto más cerca de la superficie de la Tierra esté. Entonces las rocas caen porque buscan estar lo más abajo posible. Y dejan de caer cuando encuentran un obstáculo que los frene, pero siempre compatible con el estado de más abajo posible. Eh, digamos, luego de Aristóteles y, digamos, primero con la Gran Revolución, o llamémosle pre-renacimiento del siglo XIV, o 13 y XIV, sobre todo con el Merton College, en donde aparece la noción, eh, digamos, de lentamente, y bueno, también en París, pero digamos, aparece la noción de trayectorias no triviales, la noción de ímpetus, en particular ímpetus con Jean Buridan, eh, termina, digamos, desembocando en la noción de fuerza moderna. No es que fuerza, la noción de fuerza sea un invento ni de Galileo ni de Newton, pero la noción moderna de fuerza sí lo es. Em, Como un concepto de fuerza como un agente tal que explica por qué una cosa no está en su estado natural. Entonces, una cosa que se mueve porque no está en su estado natural, diría Aristóteles. ¿Mm? Entonces, la noción de fuerza para Aristóteles y sus seguidores, que fueron casi todos los pensadores hasta antes de Galileo, aunque como les decía, esto se empezó lentamente a desviar a partir de los siglos XIII, XIV y XV. El movimiento, aún el movimiento uniforme, tiene que ser explicado por una fuerza. ¿Mm? Porque el estado natural aristotélico es el de reposo, lo más abajo posible, no el de movimiento uniforme. ¿Mm? Ahora, la gran revolución de Galileo, o una de las grandes revoluciones, quizá la más importante, eh, fue una revolución conceptual de lo que es el estado natural. El estado natural no es necesariamente el de reposo, sino el de movimiento con velocidad constante. Entonces, el reposo es un caso particular de velocidad constante. ¿Cuál? Velocidad igual a cero. Pero el estado natural es el movimiento con velocidad constante. Y asociado con esto, Galileo introduce la noción de equivalencia o, como se dice muchas veces, la relatividad galileana. La primera teoría de la relatividad la introdujo Galileo. Es la relatividad galileana, que en realidad la relatividad de Einstein, vamos a ver, rescata mucho de la relatividad galileana, en cuanto a que ambos lo que dicen es que las leyes de la física son las mismas en todo sistema de referencia inercial. La diferencia entre Einstein y Galileo, vamos a ver, es que cómo se vinculan el espacio y el tiempo de dos, o los espacios y los tiempos de dos sistemas de referencia inerciales, es diferente en el caso de Einstein a lo que es en el caso de Galileo. Pero la noción de equivalencia entre sistemas de referencia inerciales es compartida por ambos. Entonces, para Galileo, decíamos, hay una equivalencia entre sistemas de referencia con velocidad constante. Las leyes de la física son las mismas en ambos sistemas. O, lo que es equivalente, no hay experimentos, esto lo decía Galileo explícitamente, no hay experimentos que yo pueda hacer en un camarote sin ventanas al exterior, en un barco que se mueva con velocidad constante, no hay experimentos mecánicos que me puedan a mí decir si mi barco se está moviendo con velocidad constante o está quieto en alta mar o en el muelle. Eso en cuanto a equivalencias, ¿no? y estados naturales. Otro ingrediente importante, ¿no? Digamos, de la relatividad general y de la noción de equivalencia es el concepto de espacio, ¿no? Eh, en realidad, y esto, digamos, no, eh, no lo digo yo, sino que lo dicen los antropólogos,
digamos, las primeras nociones de espacio, se cree que para la mente primitiva de hace miles de años era como un conjunto de orientaciones concretas. Cuando digo concretas, significa un conjunto de objetos que a mí me marcan orientaciones concretas e incluso distancias concretas. O sea, entonces, cada objeto privilegiado para esta mente primitiva determina una dirección privilegiada o destacada, llamémosle, ¿no? ¿Por qué elijo a estos objetos y no a otros? Evidentemente por historias personales, historias de la tribu, ¿no? Que recuerden algo. Puede ser una batalla, una anécdota o que por alguna cuestión histórica o hasta casi casual, ¿por qué no? Elegir determinada piedra o árbol como un elemento sagrado, ¿no? Eh, con lo cual, evidentemente, fíjense que la noción primitiva de espacio dista mucho de la noción de espacio absoluto newtoniano. O sea, la noción de espacio como un montón de objetos que marcan distancias y direcciones dista bastante de la noción de espacio absoluto de Newton y se parece bastante a la noción de espacio relativo de Leibniz. Em, por ejemplo, ¿no? Hablando de unidades de espacio. El área es un caso particular de espacio bidimensional. Para los sumerios, junto con los egipcios, las culturas más antiguas de las cuales tenemos conocimiento en la era histórica, am, la palabra que usaban para la unidad de área era el C, que significa grano. O sea que determinados granos de determinada este, cereal o cultivo es la que se usaba para determinar la unidad de área. Otro ejemplo ya más cercano a nosotros es el de los pitagóricos. Estamos hablando de siglos V, VI antes de Cristo. Los seguidores de Pitágoras, para quienes los números estaban asociados al espacio, porque entre otras cosas los pitagóricos pensaban que todo se componía de números y por lo tanto el espacio mismo no podía ser la excepción. Em, para los pitagóricos el vacío era un concepto factible que existía, a diferencia de lo que pensaba Aristóteles. Aristóteles va a ser posterior a los, a Pitágoras y a sus seguidores fundacionales, ¿no? Pero ellos incluso identificaban el aire con el vacío. Pero fíjense además que para los pitagóricos el vacío era un concepto necesario, porque como los números constituían todo, y los números son discretos, en el sentido de que cuando un antiguo hablaba de números, hablaba de los números, lo que hoy llamamos números naturales, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, con lo cual son números discretos, a diferencia de lo que uno entiende hoy en día por el número continuo o real, ¿no? Entonces, entre el 1 y 2, entre el 2 y el 3 hay saltitos. Esos saltitos, ¿en dónde pueden estar? Y en el vacío. Eh, y por otro lado, la escuela de Eleática de Parménides y Meliso, que decía que no hay nada vacío, eh, el fundamento último es el ser y el fundamento último es la plenitud, está todo lleno, no hay lugar para el vacío. Pero en todo caso, con o sin vacío, evidentemente, em, digamos, la noción de espacio estaba cargada con algo. No importa si con granos, con números o con la plenitud del ser, pero estaba cargada con algo. Los atomistas griegos, ¿eh? Ustedes habrán escuchado hablar de Leucipo y Demócrito, ¿no? Que hicieron una primera formulación cualitativa de una teoría atómica de la materia. Em, Justamente el concluir que la estructura de la realidad es atómica, o sea que está constituida por partículas indivisibles, sin partes, o sea, átomos. ah, Claramente, digamos, el espacio tenía que ser casi una necesidad. ¿Ah? Si la naturaleza última es discreta, tiene que haber lo mismo que los números, ¿no? Para los pitagóricos. Si los números
naturales son la constitución última, y por eso hay vacío, si los átomos son la constitución última, también tiene que haber vacío, para diferenciar distintos átomos. ¿Por qué lo del vacío? Bueno, pues justamente vamos a hablar también de la relación entre espacio y vacío. Eh, digamos, esto es una muy breve historia como para llegar al principio de equivalencia. Em, Como les decía, Newton lo que hizo fue formalizar brillantemente esta mecánica que había nacido con Galileo, axiomatizándola, digamos, separando la cinemática de la dinámica, formalizando esta relatividad galileana, ¿no? A través de sus conocidas, bueno, por todos ustedes, eh, leyes, tres leyes de Newton, las tres leyes de Newton de la mecánica, ¿no? La uno que dice que es un cuerpo sobre el que no actúan fuerzas se mueve con velocidad constante, o sea que, digamos, reúne este concepto de que velocidad constante es un movimiento natural. El punto 2 es darle forma a, a cómo es que la fuerza hace no natural a un movimiento natural. O sea, cómo acelera una fuerza. Bueno, ¿cómo la acelera? Con la ley de Newton. Fuerza igual a masa por aceleración, no cualquier masa, sino la masa inercial. ¿eh? Después vamos a ver por qué decimos no cualquier masa. Y finalmente la tercera ley, la de acción y reacción, que me dice que cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre un segundo cuerpo, este segundo cuerpo ejerce una fuerza igual y de sentido contraria, o sea, de igual magnitud y sentido contrario a la de la primera, ¿no? En la de acción y reacción. De la cual, como ustedes recordarán, se va a deducir la conservación del impulso, el cual va a estar relacionado con la homogeneidad del espacio, ¿no? Muy bien, ¿y cuál es la ley de la gravitación de Newton? Bueno, ustedes la conocen. La fuerza gravitatoria entre dos cuerpos es proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de su distancia. Donde aparece una constante de proporcionalidad, que es la que luego se dio a llamar la constante universal de la gravitación de Newton. Bueno, esta ley que descubrió Newton y que funcionaba brillantemente, y funciona brillantemente, eh, hasta un grado de aproximación muy importante, o sea, vamos a ver que la relatividad general reemplaza a la gravitación newtoniana en regímenes, digamos, o a partir de cierta cantidad de decimales en lo que es el sistema solar, o en regímenes en lo que es astrofísica, eh, digamos, bastante alejados de nuestra vida cotidiana. Bueno, esta ley lo que tenía era un problema conceptual, que es de la acción a distancia, ¿no? El propio Newton era consciente de esto. O sea, ¿cómo puede ser que dos cuerpos que no se tocan, que no tienen contacto, se influyan mutuamente con esta ley, aún habiendo vacío entre ellos? O la pregunta sería, ¿hay vacío entre ellos, no? Bueno, como ustedes saben, en el siglo XIX se desarrolló el concepto de campo, eh, cuyo pionero fue Faraday, y luego, bueno, fue brillantemente desarrollado y matematizado por Maxwell, en particular unificado por Maxwell en lo que respecta a los campos eléctricos y magnéticos. Eh, entonces, eh, ¿cómo quedaría la ley de la gravitación regida utilizando eh, el concepto de campo? En este caso, campo gravitatorio. Aquí es donde aparece formalmente estas otras masas, por eso yo llamé antes masa inercial a la que aparece en la segunda ley de Newton. El campo gravitatorio ejercido por el cuerpo 1, vamos a llamarlo C1, el campo gravitatorio, eh, en realidad acá em, em, tenía que haber puesto fuerza gravitatoria, porque si pongo campo gravitatorio, generalmente se refiere a les pido disculpas por el error acá de notación. Campo gravitatorio suele denotar el potencial gravitatorio en algunos contextos, con lo cual el potencial gravitatorio es inversamente proporcional a la distancia, no al cuadrado de la distancia. Ahora, si uno entiende campo gravitatorio como fuerza gravitatoria que ejerce un cuerpo,
Entonces sí, en todo caso piénsenlo como el campo gravitatorio en este segundo sentido de fuerza este, potencial, entre comillas. Pero bueno, en realidad tendría que haber sido más prolijo a la hora de escribir esto. Entonces, el campo gravitatorio ejercido por el cuerpo 1 es la constante de Newton multiplicado por la masa del cuerpo 1 gravitacional activa. ¿Por qué activa? Porque es la que aparece acá, pero que es la que genera, ¿eh? La que aparece en el campo gravitatorio generado por el cuerpo 1. Ahora, ¿cuál es la fuerza que ejerce el cuerpo 1 sobre el cuerpo 2? Va a ser igual al campo gravitatorio del cuerpo 1, ¿no? Multiplicado por la masa del cuerpo 2. ¿Pero qué masa? Si esta es la fuerza que sufre el cuerpo 2, o sea que padece el cuerpo 2, la vamos a llamar masa gravitacional pasiva, ¿eh? Entonces, con la introducción de la noción de campo gravitatorio, eh, entendiéndolo, acuérdense, como campo que depende con la inversa del cuadrado de la distancia, la ley de Newton, esta la entiendo como, si es la fuerza que ejerce el cuerpo 1 sobre el cuerpo 2, esta M1 es la masa del cuerpo 1 activa y esta M2 es la fuerza del cuerpo 2 pasiva. Piénsenlo también como constantes de acoplamiento, ¿ok? Ahora, lo que descubrió Newton, eh, entre comillas casi sin darse cuenta o tácitamente, es que las tres masas, inercial, activa y pasiva, coinciden. ¿Mm? Pero no tendría por qué haber sido así. Entonces acá un poco resumo lo que les dije, ¿no? Tenemos la masa gravitacional activa, la masa gravitacional pasiva o masa pesante, que es la que me da mi peso, ¿ok? O sea, ¿por qué? Porque yo cuanto más masa pasiva tengo, más influencia me ejerce el campo gravitatorio de la Tierra, y por lo tanto más peso yo, ¿no? Y la masa inercial, la que aparece en la segunda ley de Newton. Entonces, la aceleración gravitatoria va a ser la masa pesante o pasiva dividido la masa inercial, ¿no? Porque esta es la que está multiplicando masa por aceleración en la segunda ley de Newton, por la intensidad del campo gravitatorio que está dada por la masa activa del cuerpo que me genera este campo gravitatorio. Ahora bien, si la masa pesante o pasiva es igual a la masa inercial, entonces la aceleración que le provoca un dado campo gravitatorio es independiente de la masa de la partícula, ¿ok? En todo caso es independiente de la naturaleza del cuerpo. Es independiente de su masa y de cuál sea el origen de su masa, de cómo se componga el cuerpo. ¿Mm? Entonces la igualdad de estas masas me dice que, o, digamos, me dice, o la consecuencia de la igualdad de estas masas es la universalidad de la caída libre. Todos los cuerpos caen con la misma aceleración en un dado campo gravitatorio, que es lo que básicamente descubrió Galileo, con sus experimentos en planos inclinados, haciendo rodar bolitas de distintos materiales. Entonces, ¿cómo se vinculan digamos, lo que hemos hablado hasta ahora de equivalencia y la relatividad especial, ¿no? Nos estamos un poquito aproximando a lo que nos interesa, que es la relatividad general. Eh, si tenemos un imán quieto, ¿no? Y un conductor móvil, ¿no? Un circuito, ¿vale? Aparece una corriente en el conductor. Eso lo sabemos. Lo saben de física 2 o de electromagnetismo. En este sistema de referencia, en donde hay un imán quieto y un conductor móvil, la corriente en el conductor aparece debido al campo magnético. Acá no hay campo eléctrico. ¿Por qué se mueven las cargas? Porque se está moviendo
porque digamos, em, el, las cargas se mueven en el campo magnético. Ahora, si es el imán el que se mueve y el conductor está quieto, ¿m? Eh, también aparece una corriente en el conductor. Pero en este caso, lo que tengo es un campo magnético y también un campo eléctrico. ¿M? Eh, Aparecen campos que no aparecían en el otro sistema de referencia. Entonces, las leyes de la física, sabemos, o creemos desde Galileo, que no pueden ser diferentes en diferentes sistemas con velocidad constante entre sí. ¿Mm? Entonces, en este caso, lo que podemos decir es que los campos eléctricos y magnéticos son relativos al observador, pero no las leyes. ¿Mm? No les estoy diciendo nada nuevo, acá, sino que cuando uno pide invariancia frente a cambio en sistema de referencia inercial, uno pide invariancia de las leyes. ¿Mm? No, en este caso, en el caso del electromagnetismo, no invariancia de los campos eléctricos y magnéticos, sino invariancia de las leyes. Muy bien. Ahora sí, vamos aproximando a Einstein. ¿Y qué fue lo que observó Einstein? Einstein observó que las ecuaciones de Maxwell predicen una velocidad determinada para la velocidad de la luz, un valor determinado para la velocidad de la luz, en el vacío. Ahora, Einstein confiaba que la equivalencia de Galileo se extendía incluso a las leyes de Maxwell. Digamos, a Maxwell no le preocupó mucho esto, porque con Maxwell creía que la fundamentación última de los campos eléctricos y magnéticos eran vibraciones elásticas en un éter, ¿no? Cuya naturaleza nadie conocía, pero en el que todo el mundo creía, o casi todo el mundo creía en el siglo XIX. Cuando digo todo el mundo, todos los físicos creían en el siglo XIX, con lo cual la existencia de ese éter elástico, de ese medio elástico llamado éter, eh, inducía, o sea, una no equivalencia entre sistemas de referencia inerciales. O sea, como que los físicos del siglo XIX, si quieren, dieron un paso atrás en cuanto a la relatividad galileana y aprendieron a convivir, se resignaron, aceptaron a convivir con la idea de que un éter, la existencia de un éter, fija un sistema de referencia inercial privilegiado. ¿Cuál? El que está en reposo respecto del éter. Ahora, Einstein quiso elegir otro camino. En lugar de, eh, en lugar de eh, renunciar a la relatividad galileana y creer en el éter, propuso, y un poco influido por las ideas de Ernst Mach, un físico y filósofo muy destacado a fines del siglo XIX, justamente que no creía ni en el espacio absoluto de Newton, este, y por lo tanto no creía en la noción de sistema de referencia inercial definido con respecto a un espacio absoluto, sino que él creía que todos los conceptos en la física debían referirse a o cantidades medibles. Entonces, en particular, un sistema de referencia inercial tiene que ser un sistema de referencia que se moviera con velocidad constante respecto de, proponía Mach, el resto de la materia en el universo, no respecto del espacio vacío. Entonces, lo que dijo Einstein es, em, las leyes de Maxwell tienen que ser invariantes frente a cambios de sistema de referencia inercial.
Pero para que sean invariantes, como parece una constante universal con unidades de velocidad, esta velocidad tiene que ser invariante. Claramente, las transformaciones de Galileo entre sistemas de referencia inerciales no dejan invariante a ninguna velocidad, ni a la de la luz ni a ninguna otra. Lo que propuso Einstein entonces es decir, el tiempo y el espacio, o los tiempos y los espacios de dos sistemas de referencia inerciales se relacionan no con las transformaciones de Galileo, sino con otras que ya había propuesto Lorentz en otro contexto, que son las transformaciones de Lorentz, donde el tiempo es diferente. El tiempo entre dos sistemas de referencia inercial es diferente, cambia, ¿ok? Si cambia el tiempo, también cambia la noción de simultaneidad, con lo cual le dijo adiós a la simultaneidad absoluta. ¿Mm? Ahora, esto, digamos, fue el Einstein de 1905 que lo llevó a formular su teoría de la relatividad especial. Eh, entonces, Einstein pensó en un experimento, ¿no? Eh, en relación a la gravitación. O sea, Einstein a continuación de 1905, empezó a pensar cómo hacer para formular una teoría relativista de la gravitación, ¿no? No tenía la menor idea cómo qué hacer, pero tuvo un par de ideas fuerza, ¿no? O ideas motivadoras. Una fue justamente la universalidad de la caída libre de Galileo. Entonces, eh, sobre la base de que las masas inercial y gravitacional pasivas son iguales, o sea, sobre la base de la universalidad de caída libre, Einstein se le ocurrió este experimento mental, o en alemán Gedankenexperiment, que era el de un observador dentro de una caja cerrada. Entonces, esto es textual, lo que les voy a leer, textual escrito por Einstein. Upa. Dice Einstein, supongamos que en el centro de la tapa del cajón, por fuera, va fijado un gancho con una cuerda y que de esta empieza a tirar, ahora con fuerza constante, un ser cuya especie nos es indiferente. Sigue Einstein. El cajón comienza entonces a volar, junto con el observador, hacia arriba, entre comillas, ¿no? Porque estamos en el espacio y el arriba es algo relativo, en un vuelo uniformemente acelerado. El suelo del cajón le transmite a él, por reacción, la aceleración del cajón. Por consiguiente, tendrá que absorber esta presión con las piernas, si no quiere verse tendido en el suelo en toda su longitud, ¿no? Entonces acá está el dibujito del hombrecito en el cajón, siendo acelerado hacia arriba. Se deja en libertad un cuerpo que antes sostenía en la mano, una pelota, por ejemplo, ¿no? Acá está. La aceleración del cajón ya no se transmitirá a dicho cuerpo. Este se irá acercando, por consiguiente, al suelo del cajón, en un movimiento relativo acelerado. El observador se convencerá además de que la aceleración del cuerpo hacia el suelo es siempre la misma, independientemente del cuerpo con que realice el experimento. Por otro lado, el hombre del cajón, apoyándose en sus conocimientos del campo gravitatorio, llegará al resultado de que él mismo, junto con el cajón, se hallan en un campo gravitatorio más o menos constante. ¿Ok? Entonces, dice Einstein, les comento que este escrito es de allá por 1907. Todavía faltaban 8 años para que Einstein desarrollara su teoría general de la relatividad, pero esta intuición fue determinante. Entonces dice Einstein, existen pues buenas razones para extender el principio de relatividad a sistemas de referencia acelerados uno con respecto al otro, con lo cual hemos obtenido un potente argumento a favor de un postulado generalizado de la relatividad. ¿Bien? O sea, eh, lo que estaba diciendo Einstein es, a partir de esta equivalencia entre sistemas de referencia acelerados y sistemas inerciales en un campo gravitatorio, él propuso extender, ¿no?, el postulado de relatividad
incorporando la idea de sistemas uniformemente acelerados y su equivalencia con sistemas inerciales inversos en un campo gravitatorio. Ahora, ¿cómo hacer esto? Y algo mucho más complicado todavía, ¿cómo hacerlo cuando el campo gravitatorio no es uniforme? Bueno, fue una tarea que a Einstein le llevó 8 años más. Hubo que llevar hasta 1915. Pero en el medio, Einstein fue perfeccionando lo que se llamó su principio de equivalencia. Que un poco las ideas de fuerza son las siguientes, ¿no? En un campo gravitatorio, todos los cuerpos caen con la misma aceleración. Es el principio de la universalidad de caída libre de Galileo. Otro aspecto. Un campo gravitatorio constante es indistinguible de una fuerza inercial. 3. Un sistema de referencia acelerado uniformemente es indistinguible de un sistema de referencia inercial en un campo gravitatorio constante. Ahora, cuando uno dice indistinguible, es una palabra que uno, si se la toma en serio, ¿no? Y Einstein luego se explayó más al respecto, indistinguible significa que yo no lo puedo distinguir por ningún método. ¿Y cuál es el método por antonomasia? El método científico que hace experimentos. O sea, no puedo distinguirlo usando ninguna de las leyes de la naturaleza. O sea, está acá dando a entender que las leyes de la naturaleza son las mismas en un campo gravitatorio uniforme a como son en un campo gravitatorio, en un sistema de referencia sin campo gravitatorio, pero uniformemente acelerado. Bueno, cuarto. Un sistema de referencia en caída libre es indistinguible de un sistema de referencia sin campo gravitatorio y no acelerado. Otra idea importante, un poco consecuencia de la anterior. O sea, entonces, si yo me acelero no puedo distinguirlo de un campo gravitatorio uniforme. Por lo tanto, si yo estoy en caída libre, automáticamente es como que el campo gravitatorio desaparece. Está todo flotando, lo que está quieto sigue quieto, lo que se estaba moviendo sigue moviéndose con velocidad constante. Eso es lo mismo que estar en un sistema inercial. Pero la caída libre, o sea, acá hay una intuición genial de Einstein. La caída libre es equivalente a un sistema inercial. Bueno, una quinta idea, un campo gravitatorio constante se puede identificar con un sistema de coordenadas acelerado. O sea, si es indistinguible de un sistema inercial acelerado, entonces ¿no será que el campo gravitatorio lo puedo describir con un sistema de coordenadas acelerado? Y ahí es donde Einstein empieza a asomar sus narices al mundo del espacio-tiempo curvo. Ahora, ¿qué pasa cuando cuando el campo gravitatorio es eh, no uniforme? Entonces, cuando tengo una aceleración diferente en cada punto. O sea, bueno, ahí, digamos, cuando el campo gravitatorio es diferente en distintos puntos del espacio y del tiempo, o sea, del espacio-tiempo, eh, introducimos un concepto que es el de sistema de referencia local. Eh, entonces, es como que cada punto del espacio-tiempo tiene un sistema asociado a un sistema de referencia, repito, local. Entonces, el valor del campo gravitatorio en ese punto es el que le da el grado de aceleración que tiene ese sistema. Entonces, eh, como no, Einstein sabía, y de hecho ya se sabía de la época de Newton, cómo se vinculan un sistema de referencia acelerado con uno no acelerado, ¿eh? Eh, o sea, cómo se vinculan las coordenadas, se vinculan con una transformación no lineal. Entonces, un sistema de referencia acelerado, o sea, como les digo, eh, de un sistema de referencia en caída libre se va a vincular con un sistema de referencia en reposo en el campo gravitatorio mediante transformaciones de coordenadas no lineales. Entonces, em,
Acá es donde Einstein, un poco trabajando con sus amigos y colegas Michele Besso y con Marcel Grossman, fue adentrándose y conociendo lo que era la geometría riemanniana, la geometría de espacios curvos. Con lo cual, Einstein tuvo entonces básicamente dos intuiciones más. Una, para extender el principio de relatividad al caso en donde tengo un campo gravitatorio diferente en cada punto, tengo que formular una teoría que sea invariante frente a transformaciones generales de coordenadas, ¿eh? Al menos que involucren transformaciones no lineales como las de sistemas acelerados. Ahora, digamos, ya Riemann y posteriormente todos los matemáticos que vendrían después habían desarrollado métodos para describir magnitudes geométricas de una manera independiente de las coordenadas, ¿no? Eh, con un lenguaje geométrico independiente de las coordenadas. Ahora, en realidad, esto a Einstein no se lo podemos recriminar, porque Einstein estaba haciendo camino al andar, estaba descubriendo todo un mundo nuevo. Eh, Él, cuando formuló su teoría general de la relatividad, en 1915, que le pidió que sea invariante frente a transformaciones generales de coordenadas, creyó que ese era un elemento fundamental de su teoría. En realidad, hoy en día sabemos que incluso la mecánica newtoniana, incluida la gravedad newtoniana, se pueden formular eh, mediante coordenadas generalizadas y de una manera invariante frente a transformaciones generales de coordenadas, pero con una salvedad. Y es que en la gravedad newtoniana existen objetos geométricos que no son dinámicos, que son absolutos, y por lo tanto, por más que uno pueda, o vamos a ponerlo así, uno puede escribir simplemente créanmelo, uno puede escribir la mecánica newtoniana junto con la gravedad newtoniana de forma covariante, pero eso no significa que la mecánica newtoniana con gravedad newtoniana sea invariante frente a transformaciones generales de coordenadas, porque existen objetos absolutos, en particular la métrica. Esto es, como para Einstein se dio cuenta que la universalidad de caída libre significa que en un dado campo gravitatorio todas las partículas se mueven igual. Entonces, un campo gravitatorio, digamos, mm, tiene asociado un conjunto de trayectorias privilegiadas. ¿Cuáles? Las trayectorias de caída libre. Entonces, pensó, ¿y no será que estas trayectorias privilegiadas son geodésicas de la métrica del espacio-tiempo y que el campo gravitatorio es descrito por un espacio-tiempo curvo, concretamente por la métrica de ese espacio-tiempo curvo? Eh, bueno, y fue donde Einstein se adentró en la geometría riemanniana, nada más que su relatividad especial le indicaba que el tiempo estaba íntimamente entrelazado con el espacio, por más que aún en relatividad el tiempo es de una naturaleza diferente al espacio. De hecho, como ustedes recordarán, la métrica de Minkowski es -1, 1, 1, 1, con lo cual el signo de la métrica del tiempo es distinta al del espacio. Eh, entonces lo que dijo Einstein, bueno, empezó a trabajar, ya digo, un poco usando la ayuda de sus amigos matemáticos, en una geometría curva del espacio-tiempo, que se reduzca cuando el campo gravitatorio es suficientemente débil y o cuando el sistema trabaja en un sistema de referencia suficientemente chiquito, que se reduzca ¿a cuál? A la métrica minkowskiana, que es la que ya Minkowski, 3 años después de que Einstein formulara su teoría especial, o sea, en 1908, ¿no? 3 años después de 1905, eh, que localmente esa métrica se redujera a la de Minkowski, con lo cual es lo que se llama métrica pseudo-riemanniana, para diferenciarla de la riemanniana, que es
la que tiene asignatura más, la pseudo-riemanniana tiene asignatura menos, más. Pero el tema de la asignatura y demás lo vamos a ver más adelante en este curso, ¿no? Entonces, bueno, a lo que llega Einstein es a la idea de que el campo gravitatorio sea descrito por la métrica del espacio-tiempo, siendo este espacio-tiempo un espacio-tiempo curvo, ¿ok? Bueno, creo que acá es un momento para este, dejar de grabar y seguimos en la segunda parte.